Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. El Señor, Hebreos, vamos a terminar esta sección el día de hoy que empezamos la semana pasada. Hebreos capítulo 2, versículo 10, versículo 18. Hebreos 2, 10 al 18. Dice la palabra de Dios, lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta para seguir conmigo la lectura. Dice así la palabra del Señor: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oramos nuevamente. Bendito Dios, te damos gracias por la bendición de esta reunión hermosa que nos estás regalando. Te ruego ahora tu guía, que nos des entendimiento para comprender estas verdades del día de hoy, que podamos entenderlo, creerlo y ponerlo en práctica en nuestra vida para que de esta manera podamos crecer. Guíanos en este tiempo, dame entendimiento, ruego tu asistencia para que puedas ser fiel al texto y vos puedas hablar a nuestra vida. Ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón usted ya lo conoce, es el mismo de la semana pasada. El Hijo, el único Salvador del mundo. Una de las promesas más hermosas del Evangelio es la realidad de que cuando un pecador es salvado por Dios, su vida va a cambiar. Eso es una de las cosas que el Evangelio promete, que cuando Dios salva a alguien, esa persona cambia. Eso quiere decir que, aunque todavía no seas perfecto en este tiempo, cuando Él te salva, ya no vas a ser el que eras antes. Hay un cambio. Tus afectos cambian. Habrá un deseo por la justicia cuando Dios te salva. Lo que antes te parecía imposible de hacer o que no te interesaba, ahora sí te interesa de verdad. Tu anhelo va a ser agradar en todas las cosas a aquel que te salvó. Eso es una de las promesas preciosas del Evangelio. ¿Cómo es posible este cambio? Bueno, una de las razones es que el Señor te libera de la esclavitud del pecado con el que Satanás te tenía bajo su servidumbre. Ahora, la Biblia está llena de historias que muestran este cambio cuando pecadores se encuentran con Cristo, o mejor dicho, cuando Él se encuentra con ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de una mujer samaritana, que no nos dicen el nombre, pero era una mujer samaritana, que vivía una vida de pecado, llena de engaños y de relaciones frustradas. La historia la podés buscar y leerla después tranquilo en tu casa en Juan capítulo 4, versículo 7 al 42. Luego de recibir el mensaje de salvación, ya desde el relato se nos cuenta de que su vida empezó a cambiar. Ahí el evangelista Juan nos cuenta acerca de esto. Luego tenemos a otro hombre, al que no se nos sabe tampoco el nombre, pero se lo conoce como el famoso endemoniado gadareno, del que sabemos que vivía una vida trastornada de pecado a causa de estar bajo el control de muchos espíritus que lo llevaban a la locura. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, ahí se nos cuenta nuevamente de esta historia. Y cuando justamente el Hijo llega a la vida de este hombre, su vida fue transformada. El hombre se encarrila y la historia rápidamente nos cuenta que él es alguien que de ser un endemoniado ahora él empieza a testificar
de lo que el Señor había hecho en su vida. Tenemos también otro ejemplo muy diferente a estos dos, el de la mujer samaritana y el endemoniado gadareno, que es el caso aquí, ya sabemos el nombre, el caso de Saulo de Tarso, el que conocemos como el apóstol Pablo, un religioso muy estricto en sus tradiciones, pero cuando el Señor le sale al paso, este hombre se humilla y también un cambio radical ocurre en su vida. Así que quizás a algunos de ustedes les pasa que se sientan identificados con alguno de estos ejemplos, ¿no? Alguien se ve similar a esta mujer adúltera frustrada, tal vez alguno se sienta parecido a este loco endemoniado, o tal vez alguien diga, bueno, yo soy como ese religioso fariseo. O por ahí no era tu caso ese, pero vos podías decirte, bueno, yo antes era un adicto, era un mentiroso, era un iracundo, o combinaciones de varias conductas pecaminosas a la vez. O tal vez no importa. Quizás pueda pasar que haya creyentes que están aquí que no se sientan identificados con ninguno de estos casos, pero que igual testifiquen algo parecido a lo siguiente, que puedan decir lo mismo que yo escribo acá, que pueden decir, yo no era nada de todo eso que mencionás. No era adicto, no era ladrón, no era adúltero, ni era un endemoniado gadareno. Yo era una buena persona a mis propios ojos. Pero, ¿saben una cosa? Aunque no era nada de eso, sí supe un día que era un gran pecador delante de los ojos de Dios. Entendí que Cristo había muerto en la cruz por mi maldad y yo creí en Él como único y suficiente Salvador. Y yo sé que Él me perdonó. Y por eso puedo decirles que aunque no era nada de todo lo anterior, mi vida cambió igual para siempre porque Cristo a mí también me libertó de mis cadenas. Quizás sea ese tu caso. O no, o quizás sea lo anterior, no importa. En definitiva no importa. Pienso que un relato que sirve, es una ilustración nomás, pero sirve para entender esto de que no importa la situación, Dios te ha libertado igual. Es el relato de Pablo y Silas, prisioneros en Filipos. Fíjese la historia que cuentan ahí en Hechos 16:23. Dice, hablando de Pablo y Silas, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El carcelero, el cual dice ahí, el carcelero recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, dice la historia, sobrevino de repente un gran terremoto, y fíjese acá, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y dice, fíjate esto, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el terremoto sacudió la cárcel, todas las celdas se abrieron, no solo las que estaban ellos dos, en el fondo de todo. Y digo que esto como una ilustración nomás, pero sí sirve como para pensar en esto que decía. Así también creo yo que Cristo no solo libera a los que están en las celdas más oscuras, más profundas y horrendas. Él abre la celda de todos los que salva, porque todos por igual estaban presos del pecado y del diablo, sin importar qué tan perdidos estaban. Ese es el punto. De todos, a todos nos liberó. Tal vez vos no estabas en la celda más profunda, pero Él te tuvo que liberar igual. Como vamos a ver en parte del sermón de hoy, el Hijo es superior porque solo Él nos puede salvar de esa esclavitud y hacernos libres para hacernos parte de su familia y poder ahora servirle como esclavos por amor. Te animo entonces a que me prestes atención a esta segunda parte del pasaje que estamos viendo, porque estoy seguro que va a ser de mucho ánimo para tu vida. El tema es el mismo de la semana pasada. El Hijo es superior a todo por cuanto solo Él puede salvarnos. Esto es lo que el texto aquí nos está hablando. El tema es eso. El Hijo es superior a todo por cuanto solo Él puede salvarnos. ¿Cómo sabemos eso? El pasaje brinda 4 enseñanzas que certifican que solamente Cristo salva. Hoy vamos a ver las 2 últimas, ¿no? La tercera enseñanza que el pasaje nos da entonces es que solo por medio de la muerte del Hijo somos librados de la esclavitud del diablo y la muerte.
Dije que esta es la tercera. Hubo 2 enseñanzas la semana pasada que vimos que certifican que solo el Hijo salva. Vimos primero que el Padre determinó que solo el Hijo sea nuestro Salvador, en el versículo 10. Vimos también la segunda enseñanza, que el Hijo sagrado debe ser solamente Él el que nos salve y hacernos parte de su familia, versículo 11 al 13. Y ahora en el versículo 14, el texto prosigue dando la tercera enseñanza acerca de la obra de Cristo. Lea conmigo, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, vamos mirando algunas partes, algunas cuestiones, para entender lo que el autor de la carta está queriendo explicar. Lo primero que aparece aquí en el texto de la palabra, estas palabritas, así que, estas palabras, así que están conectadas con lo que se mencionaba anteriormente en el pasaje, del Hijo identificándose con aquellos a los que definió salvar y de los cuales Él se agrada de llamarle hermanos. Ahora, fue a causa de identificarse con estas personas que tuvo que transitar, que lo definió así, transitar por la misma senda que ellos anduvieron. ¿Y cuál es ese sendero en que ellos anduvieron? Dice el texto, justamente, de que ellos participaron en este camino de carne y sangre. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, es una expresión que apunta a la realidad de que todos sus hermanos, los hermanos al cual Jesús se agrada de llamarle hermanos, son seres humanos de carne y hueso. Eso es algo que lo entendemos. Todos aquellos que han sido salvos son de carne y hueso. De eso está hablando aquí. Ahora, ¿cómo se identificó con ellos entonces? El pasaje dice que Él también participó de lo mismo. Él también se hizo de carne y hueso igual que ellos. Ya hemos visto que esto, cuando habla acerca de que Él participó de lo mismo, ya venimos viendo varias veces, que estamos hablando del momento de su encarnación, cuando Cristo tomó forma de hombre. Lo venimos viendo ya, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de su humillación también? Él cuando vino a este mundo y tomó forma de hombre. Es cuando vino al mundo y nació en esa aldea de Belén de Judea, que Él entonces, Jesús, se identificó plenamente con nosotros al adoptar una naturaleza completamente humana, sin abandonar, como sabemos, su naturaleza completamente divina. En teología a esto se le conoce como unión hipostática. Él es, a partir de su encarnación, 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Pero hay algo más que se ve en esta afirmación. ¿Qué cosa? Que si la meta del Hijo era identificarse o ser el representante de aquello que vino a salvar, Él también tenía que pasar por el umbral de la muerte. Él también tenía que pasar por lo mismo. Como remarca un comentarista bíblico acerca de la conexión entre la sección anterior y esta, escucha con atención, muy buena explicación, dice, ¿quiénes son esos hijos que Dios le ha dado a Cristo? Lo que mencionó en el versículo 13. Hombres y mujeres, seres de carne y hueso. Pero, dice el autor de este comentario, si su solidaridad con ellos ha de ser real, también Él debe ser un verdadero ser humano, un partícipe genuino de la carne y la sangre. Más aún, Él debe participar de la sangre y la carne lo mismo que ellos, es decir, a través de la puerta del nacimiento. Ningún Cristo docético, habla el autor, docetismo es una herejía que enseña que el cuerpo físico de Jesús era solo aparente y que su humanidad no era verdadera, o ningún Cristo apolinarista, es otra herejía que niega que las dos naturalezas de Cristo, hombre, pudieran coexistir, ya dijimos que las dos coexistían. Ningún Cristo docético ni ningún Cristo apolinarista podrá satisfacer la necesidad humana de un Salvador o la determinación de Dios de suplir esa necesidad. Y luego dice este comentarista, y si sus prójimos que entraron en esta vida terrena por medio del nacimiento la dejan a su debido tiempo por la muerte, era divinamente adecuado que Él también muriera. Por cierto,
termina definiendo este comentarista. Por cierto, esto está establecido aquí como el propósito de la encarnación, de que Él vino al mundo. ¿Cuál? Que Él debía morir y en el mismo acto de su muerte destruir el aguijón de la muerte. Un niño que nació para morir. Ese es Jesús. De eso continúa el texto hablando en esta sección. Fue por medio de pasar por lo mismo que nosotros, que dice el texto, nuestro versículo, que destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora este asunto es realmente impresionante, hermanos, porque lo que se plantea entonces es el testimonio ciertísimo de que en aquella cruz donde Jesús murió, lo que ocurrió fue la victoria decisiva del Señor. En esa cruz, el Hijo despojó al diablo del imperio de la muerte. La muerte era la condenación que merecíamos a consecuencia del pecado. Este era el dominio del enemigo de nuestras almas, justamente como su carta decisiva que él podía sacar. Pero Cristo, por medio de su muerte, desbarató ese dominio, despojando al diablo de esa carta, dando entonces a sus hermanos, aquellos que él vino a salvar, vida eterna. Ya él no puede, el diablo, sacar esa carta en contra de aquellos que él dice que son sus hermanos. Por ende, entonces, hermano, la historia de la redención alcanzó, como dijimos la vez pasada, su clímax, su punto más alto en la cruz. Increíblemente, en esa cruz ocurrió el clímax de la historia de la humanidad, de la historia de la redención. Para la gente, Pablo habla del Evangelio como una locura, porque no pueden creer cómo en una cruz, hace 2000 años atrás, en esa afuera de Jerusalén, ocurrió lo que decimos nosotros que es el clímax de la historia. De entrada, justamente los evangelios nos muestran que los discípulos de Cristo pensaron que justamente cuando Cristo murió, el plan de Dios se había frustrado. Tuvieron esperanza hasta que vieron al Mesías muriendo. Ellos quizás se pensaron y preguntaron, ¿cómo puede ser que el que era el rey pierda ante el dominio de las tinieblas? ¿Cómo puede ser que si él era el rey, sean derrotados por sus enemigos? O como diríamos nosotros, ¿cómo puede ser que el protagonista, como decimos ahora, el protagonista de la historia se muera? No puede morir el protagonista. Nos quedamos sin historia. No puede ser posible. Eso no tenía sentido para ellos. Algo de eso se ve reflejado en el relato de los evangelios. Justamente pintan los evangelistas como esta situación que parece de derrota. Los discípulos de Jesús lo dejaron solo. Incluso uno lo traiciona y los otros 11, cuando él es arrestado, lo dejan. Mujeres allegadas a él solo podían llorar a la distancia al ver a ese hombre sufriente en la cruz. Los líderes religiosos mostraban su desprecio completo hacia él, disfrutando de verlo colgado en ese madero y dándole el mayor escarnio posible que pudieran. Ellos miraban a Jesús y le decían de frente, así, con todo el odio que le tenían, dice que puede salvar a tantos y no se puede salvar a sí mismo. ¿Qué clase de salvador es este? Dale, baja. Si sos salvador, baja. ¿Cómo vamos a creer que sos un salvador si no te puedes salvar a vos mismo? Todo esto pasaba en ese momento. Los evangelistas, si lees ahí el relato, vas a ver que todo esto está pasando. Pero en medio de toda esta situación que está pasando, hay una voz, una persona, tal vez del que menos se podía esperar, un soldado romano, un gentil, alguien que no creía en Dios, que no creía obviamente en Jesús y en el Evangelio, pero de repente, irónicamente y justamente,
los evangelistas quieren mostrar esta ironía. Quien menos se podía esperar que dijera esto, justamente dice algo así. Él se da cuenta de lo que estaba pasando en el Calvario. Un centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así lo dice Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Muchos asumen de que este centurión creyó en el Señor Jesús en ese momento. Hermanos, esta era la realidad suprema que todo esto nos está mostrando. Claro que este hombre era el rey, era el Dios hecho hombre, pero su muerte en la cruz no fue una derrota, fue su victoria. Para lograr vencer al diablo y a la muerte debía entregar su vida como sacrificio perfecto por nosotros. Por lo que entonces en su muerte, con su muerte, derribó al poder de la muerte. La muerte ya ha sido conquistado. Y aunque no podamos entender, la Biblia nos asegura que un día la misma muerte va a morir. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Asimismo también la Biblia nos asegura que Satanás será juzgado y condenado también al lago de fuego. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano, esto es todo esto es lo que el Hijo obtuvo y ganó en la cruz. Fue lo que se confirmó de manera gloriosa. Solo 3 días después, la tumba no lo pudo retener. Las cadenas de la muerte no pudieron con él. Y entonces, al amanecer del día domingo, ese sepulcro quedó vacío. Quedó vacío. Jesús resucitó, demostrando que la deuda fue saldada, que su sacrificio cumplió con todas las demandas de la justicia de Dios y que con él justamente comenzaba una nueva historia para todos los que creyeran en él. Así como la muerte no pudo con Cristo, tampoco podrá con ninguno de sus hermanos. Con ninguno. ¿Por qué? Porque por medio de la obra del Señor, a todos los que han creído en él, les espera una resurrección en gloria con un cuerpo semejante al de Cristo. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, todo esto que te estoy mencionando no ha sido por méritos nuestros, sino solamente por los méritos de Cristo. Por eso, Él es superior a todo. Las palabras de un predicador respecto a esto son muy claras. Fíjate, se requiere un excepcional esfuerzo mental de nuestra parte para apreciar lo paradójico de la actitud de aquellos cristianos primitivos ante la muerte de Cristo. Si alguna vez la muerte apareció como triunfante, fue cuando Jesús de Nazaret, desechado por su nación, abandonado por sus discípulos, ejecutado por la fuerza de la Roma imperial, expiró su último aliento sobre la cruz. Algunos hasta habían reconocido en su grito de dolor y desolación la queja que también Dios lo había abandonado. Sus seguidores fieles habían esperado confiadamente que Él fuera el libertador destinado de Israel, pero Él había muerto, no como Judas de Galilea o como Judas Macabeo, en el frente de la batalla contra los opresores gentiles de Israel, sino en desgracia y debilidad evidentes. Y sus esperanzas habían muerto con Él. Si alguna vez una causa estuvo perdida,
fue la suya. Si alguna vez los poderes del mal tuvieron la victoria, fue entonces. Y sin embargo, en menos de una generación, sus seguidores proclamaban exultantes que el Señor Jesús crucificado era el conquistador de la muerte y aseguraban, como nuestro autor aquí de Hebreos, que al morir había reducido a impotencia al antiguo Señor la muerte. Las llaves de la muerte y del Hades estaban firmemente sostenidas en las manos poderosas de Jesús, porque Él, en el lenguaje de su propia parábola, había invadido la fortaleza del hombre fuerte, lo había desarmado, lo había inmovilizado y le había robado su botín. Este es el testimonio unánime de los escritores del Nuevo Testamento. Era la seguridad que permitía a los mártires enfrentar la muerte atrevidamente en su nombre. Este cambio súbito de la desilusión al triunfo solo puede explicarse por el relato que los apóstoles dieron, que su maestro se levantó de la muerte y les impartió el poder de su vida resucitada. Como lo expresó también el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Algo de esto se termina de vislumbrar en lo que queda de esta sección, versículo 15. Y librar, lea conmigo ahí en su Biblia. No se confía, ya está la pantalla de vuelta, genial. Versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que se refleja de una manera hermosa es el resultado de lo que la obra de Cristo ganó por nosotros. Al liberarnos del imperio de la muerte y del diablo, con ello nos libró del temor que a causa de eso pudiéramos tener. ¿Por qué? Porque para aquellos que han sido liberados por el Hijo, hermanos, la muerte ya no es un triste final, sino el comienzo definitivo de un futuro glorioso. La muerte, hermanos, ya no es más un hecho trágico y al que vos y yo lo miremos con terror, sino un momento al cual por medio de Cristo podemos visualizar con esperanza. Ya la muerte no la miramos de la misma manera. ¿Se acuerdan Pablo hablando sobre la muerte? Él lo veía mejor incluso que quedarse, pero bueno, si se tenía que quedar, se quedaba. Pero él no ve con terror a la muerte, la ve con esperanza. ¿Cómo puede ser posible esto? Porque como marca el texto, antes de Cristo nuestras vidas estaban bajo la servidumbre de la muerte. O sea, estábamos bajo esclavitud. Pero ahora ya no más. No más. Ahora si Cristo se libró de las cadenas de la muerte y del diablo, nosotros también junto con Él. Lo que no pudimos lograr nosotros por nosotros mismos, Él lo hizo para todos aquellos que somos parte de su pueblo. Y creo que es necesario pensar por un momento en esto de entender el contexto de la prisión, como lo estamos viendo en aquel tiempo, entenderlo porque no es la misma situación en la que nos encontramos ahora. Quiero explicar el contexto para que vos puedas entender mejor la ilustración que estamos usando acá para el tema de liberarnos de la prisión en la que estábamos. Para que entiendas, una cárcel en aquel tiempo no era una condena en sí mismo como la es hoy. Hoy vos sabés que las personas son condenadas y son recluidas en una prisión y su condena es estar dentro de una prisión. 5 años, 10 años, 20 años, toda su vida. Pero en aquel tiempo, aquel que estaba en prisión, no estaba en prisión indefinidamente por mucho tiempo. No era la prisión un lugar donde las personas eran condenadas a pasar ahí. No. En aquel tiempo, una persona, por así decirlo, estaba de paso como prisionero. Estaba un tiempo, esperando ¿qué cosa? Una sentencia. ¿Cuál era esa sentencia? ¿Castigo o libertad? ¿Muerte o liberación? ¿Me entienden? No es que se quedaba, el castigo va a ser que te quede ahí adentro, no. El castigo va a ser o castigo cuando salís o liberación. Bueno, nosotros éramos el primer caso, hermano. Todos los que estamos aquí éramos el primer caso.
Nuestra sentencia era la muerte eterna. Estábamos esperando solamente que llegue el momento que se ejecute ese castigo. Solamente eso esperábamos. Que llegue el día en el cual ese castigo se ejecute. Pero un día eso cambió. Las puertas de la celda se abrieron, pero no para llevarnos ante el verdugo, sino que alguien nos dijo: sos libre del castigo porque alguien ya saldó tu deuda cargando sobre sí mismo la condena que vos merecías. Hermanos, gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Sin Cristo el ser humano nunca podría haber vencido a este dominio. Hasta el momento en el que el Hijo conquistó a la muerte, parecía que la muerte tenía la última palabra, pero todo eso se acabó por medio de su obra. La tercera enseñanza, entonces, que certifica que solo Cristo salva, es lo que acabamos de ver. ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Porque solo el Hijo, por medio de su muerte, nos ha librado de la esclavitud del diablo y de la muerte. Ya no somos más esclavos de la muerte, porque como vimos hace un ratito, el pecado no nos puede condenar. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El diablo no es más quien tiene el imperio sobre nuestra vida, ni el que tampoco puede acusarnos, porque Cristo nos libró por medio del precio de su sangre. Como también leímos recién, Romanos 8, 33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? A ver, ¿hay alguien? ¿Dios es el que justifica? Menos, nadie. ¿Quién es el que condenará? No nos condena. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay condenación porque Cristo murió por nosotros. Hermanos queridos, entendámoslos de una vez y por todas. Haber conocido al Hijo realmente ha sido lo más hermoso que nos ha pasado en la vida, porque solo Él nos dio libertad. Solo Él ha hecho eso. Creo que lo visto en esta sección es algo que debía quebrantar los corazones de los oyentes originales y que también debe quebrantar los nuestros. Nadie ha hecho por nosotros lo que el Hijo ha hecho por nosotros. ¿Quién murió para darnos vida? ¿Quién cargó sobre sí mismo el pago de nuestra libertad? Solo Cristo. Solo Él puede liberarnos, solo Él lo pudo hacer, porque solo Él es el único Salvador. Esto debe generar, hermanos, en cada creyente una adoración reverente y una obediencia gozosa. Hace unos días atrás escuchaba un predicador que decía algo muy importante. Mencionaba el hecho de que Cristo nos liberó, pero no para que hagamos con nuestra vida lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque ahora somos sus siervos. Pero hay una gran diferencia. El yugo de la esclavitud que cargábamos antes era terrible, era pesado, era doloroso, nos asfixiaba. El pecado nos gobernaba como quería. Y lo que venía más adelante era mucho peor, no era mejor que eso. ¿Por qué? Porque la muerte que esperábamos era la puerta de entrada a una eternidad de tormentos espantosos en el infierno. El último aliento de nuestra vida era la peor tragedia de todas, porque todo lo vivido en el mundo, sea mejor o sea peor, era nada ante la realidad de la muerte que iba a ser totalmente malo. Ante la condenación eterna, ¿qué importaba haber vivido mejor o peor si igual íbamos a caer en condenación? Pero ahora
bajo el señorío de Cristo, bajo su señorío, todo es diferente. Él mismo dice, mi yugo es liviano, mi carga es ligera. Nada que ver con la que tenían antes. Así lo dice él, Mateo 11, 28 30. A veces se utiliza mal este pasaje, pero aquí está hablando acerca de lo que es el cambio en la vida que él puede dar. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo le voy a sacar ese yugo y le voy a poner otro yugo. Pero fíjense, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, no hay comparación entre un yugo y otro yugo. Pero sobre todas las cosas, no hay relación tampoco, mucho menos en cuanto a la vida venidera, lo que nos espera en el futuro. La libertad en Cristo es gloriosa porque nos ofrece además un futuro esplendoroso donde entonces cada lucha, cada tribulación de este tiempo no es nada ante lo que nos espera en la eternidad. Como Pablo define en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que si hacemos una relación, dice ahí, las aflicciones del tiempo presente, ¿qué son en comparación? Nada. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso debemos darle gloria a Dios y servirle con obediencia, hermanos. Ser siervo de Él es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Ser siervo de Él es verdadera libertad. Pero creo que también todo lo que vimos hasta aquí es una advertencia muy seria. Porque querer volvernos atrás de nuestra fe, querer renunciar al Evangelio y a Cristo, es desear volver a aquello mismo que te tuvo preso durante toda tu vida lejos de Dios. ¿Quién pudiera ser tan necio para que luego de recibir libertad se quiere volver a meter en la cárcel? Nadie. Nadie podía ser tan tonto. Nadie pudiera ser tan desquiciado de querer volver a esa esclavitud. Bueno, despreciar a Cristo y el Evangelio es lo mismo que rechazar la única libertad que vale la pena. ¿Quién pudiera ser tan necio, tan tonto como para querer volver a esta clase de esclavitud? Bueno, así se ven todos aquellos que piensan que esa es la mejor opción, dejar a Cristo, dejar el Evangelio, dejar la comunión con los santos. Hermanos, que no sea esto lo que defina para tu propia vida, por favor. La última de las enseñanzas la tenemos en el versículo 16 al 18. La última enseñanza que el texto nos da que certifica que solo el Hijo salva es que solo el Hijo ha sido constituido como nuestro sumo sacerdote. El pasaje prosigue presentando entonces la última enseñanza. Dice, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Lo primero que se menciona es cuál fue la voluntad del Señor. El Señor no definió socorrer o ayudar a los ángeles. Aquí la idea de socorrer, de ayudar, este verbo es medio extraño. Es la idea de alguien que toma a alguien de la mano para ayudarlo. Esa es la idea de este verbo que utiliza acá para socorrer. Es agarrar a alguien y como sacarlo del lugar donde está. Bueno, eso no lo hizo el Señor con los ángeles, sino que determinó acudir en auxilio ¿de quién? De la descendencia de Abraham. Ahora, haciendo un análisis de esta frase, la descendencia de Abraham, podemos entender que los descendientes de los cuales acá habla el autor no son los descendientes de Abraham según la carne, sino según la fe. Esos son los hijos espirituales de Abraham. Por eso también dentro de esta descendencia se incluye a los gentiles. En Romanos 4:16 se usa la misma palabra para descendencia, para entender que puede ser usada no solo como descendencia física, sino también como descendencia espiritual. Fíjense que aquí en Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Aquí no está hablando de todos los hijos naturales de Abraham, todos los israelitas.
Y como lo vemos, fíjense lo que dice después, no solamente para la que es de la ley, la descendencia, digamos, de los creyentes judíos, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, hablando de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Son esta descendencia los herederos según la promesa, de lo cual más adelante el autor va a hablar. Ya vamos a verlo cuando lleguemos a Hebreos capítulo 6. Fíjense versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor juro, por sí mismo, Abraham recibió la promesa. Y luego, versículo 17, habla de los herederos de la promesa, que son todos los descendientes de Abraham. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y bueno, ya vamos a ver mejor. Claramente la descendencia de Abraham aquí está hablando acerca de todos los creyentes. Ahora bien, ¿qué es lo importante de aquí? Bueno, el punto es que aunque se refiere a esta descendencia espiritual, eso no quita la realidad de que todos estos descendientes espirituales son seres humanos, de carne y hueso. Todas las personas a las cuales decidió socorrer son de carne y hueso. Por lo cual, entonces, dice el pasaje, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esto es justamente, ya lo estuvimos viendo, lo que hizo Cristo al venir al mundo y tomar forma de hombre. Ser semejante a aquellos que Él decidió socorrer. Para poder socorrerlos, ayudarlos, tenía que hacerse como nosotros. Pero lo interesante de todo esto, como sigue adelante el versículo, es que el pasaje brinda el propósito por el cual hizo esto de identificarse con estos hermanos. Aquí, en este versículo que tenemos, versículo 17. ¿Para qué? Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuando hablamos acá, antes habíamos hablado ya de que la meta del Hijo fue identificarse con los suyos. En ese momento, cuando vimos antes, vimos que el autor usó la idea de que el Hijo es el autor, ¿se acuerdan? De la salvación de ellos, de los suyos. Ahí vimos un indicio, la idea de este término autor apuntaba que Él es el pionero, un precursor, un caudillo que va al frente de aquellos que Él lidera, marcando la senda que el resto debía transitar. Bueno, en este caso, en cambio, el escritor utiliza otra idea, otro concepto para hablar acerca de este asunto. Menciona a este Hijo, a Jesús, como sumo sacerdote al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Así lo menciona en Hebreos 17 en versión NBI. Dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Más adelante el autor va a explicar cómo era posible que Jesús fuera sumo sacerdote si él no pertenecía a la línea levítica, mostrando que su sacerdocio era mejor y mayor que el de Aarón y su descendencia. Eso no lo vamos a ver ahora, no es el tema que él va a tocar. Como estamos viendo, el autor va enganchando temas, ¿no? Va dejando los ángeles, se metió con otro tema, él va enganchando temas porque, bueno, él está dando un sermón. Y acá ya deja la punta del sumo sacerdote y luego lo va a tratar mejor. Pero el punto de esta sección es mostrar que el hecho de mencionar al Hijo como sumo sacerdote era significar el hecho de alguien que fue dispuesto por Dios para guiar al pueblo a su presencia, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, el sumo sacerdote era el responsable de llevar a cabo la expiación por todos los hijos, pero él no era alguien ajeno a aquellos que tenía que ministrar. No es que caía ahí de repente, ¿no? Como los apóstoles de hoy, ¿no? Que aparecen así bajando como un ascensor, ¿viste? Ay, cayó. No, era un hombre que estaba con el pueblo. Así era el sumo sacerdote. Este hombre estaba con el pueblo, realmente amaba cumplir con esta función de guiarlo. Su rol principal era tratar con el pecado de los que ministraba, para que ellos pudieran disfrutar de la comunión con Dios. Bueno, esa función fue la que llevó adelante Cristo. Él es el sumo sacerdote. Y para poder lograr cumplir con esta función, tuvo que ser en todo semejante al pueblo y por lo tanto se hizo hombre. Él se hizo igual que nosotros, solamente una diferencia de que Él fue sin pecado. Así dice Hebreos 4:15, ya lo vamos a ver más adelante. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sufrió con nosotros y por nosotros, y a través de sus aflicciones, como vimos antes, fue perfeccionado para llegar a estar completamente calificado en todo sentido para ser nuestro sumo sacerdote, el que nos represente delante de Dios. Él es sumo sacerdote, pero lo que aquí expresa el texto es que Él fue sumo sacerdote mejor que cualquier otro. Dice aquí el texto que Él es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Un comentarista hace la observación de estos dos adjetivos. Es misericordioso este sumo sacerdote porque a través de sus propios sufrimientos y pruebas puede simpatizar con los sufrimientos y pruebas de aquellos que lo sirve. Pero es fiel también porque soportó hasta el final sin titubear. Pero algo más que se refleja en el pasaje, creo que es digno de mencionar. Es el tema que este sumo sacerdote es en lo que a Dios se refiere o en lo que Dios atañe o al servicio de Dios, como traduce la NBI. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la cuestión de esto es remarcar que Él se encarga de servir en los asuntos que el Padre, que Dios le requería. ¿Y cuál era la función, el servicio más importante que tenía que realizar de todos? Como vimos recién, el de tratar con el pecado del pueblo de Dios. Debía expiar al pueblo de sus pecados. Este término nos hace acordar al obrar de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Apunta a la necesidad de que se efectúe una obra por medio del cual los pecadores puedan recibir el perdón. Un cambio tal en su vida en el que ya no sean objeto de la ira de Dios debido a sus pecados. Y para lograr eso, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio sustitutivo. Bueno, por eso el texto va a mostrar a Jesús como el sumo sacerdote mejor de todos, porque es lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él fue nuestro sustituto, tomó nuestro lugar. Así que entonces Jesús es un sumo sacerdote extraordinario y único, ya que no solo se identificó con nosotros al hacerse hombre, sino que además ofreciendo su propia vida como sacrificio, logró la expiación de todos nuestros pecados, que era la labor más importante que el sumo sacerdote tenía que tratar. Y con su sacrificio entonces hemos recibido el perdón completo de nuestros pecados en Cristo. Un pastor distingue a la labor de Cristo como sumo sacerdote diciendo las siguientes palabras que son realmente hermosas. Cuando lo leía dije, wow, fíjense, dice, su sumo sacerdocio es ejercido en asuntos en que son responsables ante Dios. Y el más crucial entre estos asuntos es el del pecado. ¿Cómo pueden acercarse los pecadores a la santidad de Dios, ya sea personalmente o a través de un representante? Solo pueden llegar hasta Él con confianza si se han ocupado de sus pecados. Y esto, por encima de todo, hace a Jesús un sumo sacerdote tan incomparable y representativo de su pueblo. ¿Por qué? No solo no tiene pecado alguno y tiene derecho, por lo tanto, a entrar a la presencia de Dios por su propia cuenta, sino que se ha ocupado en forma efectiva del pecado de su pueblo y puede, por lo tanto, entrar a la presencia de Dios por cuenta de ellos también. El propósito de su encarnación fue que, a través de su muerte, Él pudiera expiar los pecados del pueblo, hacer realidad efectiva lo que el ritual sacrificial del tiempo del Antiguo Testamento solo podía hacer como señal. Finalmente dice lo siguiente, escuchá, un sumo sacerdote que realmente y no meramente en forma simbólica ha quitado los pecados de su pueblo y por lo tanto la barrera que sus pecados habían interpuesto entre ellos y Dios, es un sumo sacerdote que vale la pena tener. Entonces, en todos estos aspectos mencionados encontramos la cuarta y última enseñanza
que el pasaje provee, que certifica que el Hijo es superior porque solo Él puede salvar. Solamente Él ha sido constituido como nuestro sumo sacerdote. Por eso solamente Él puede expiar nuestros pecados. Lo que resta de esta sección, queda un versículo, el 18, es dar como una implicación, como una aplicación de la realidad de que el Hijo ocupe esta posición de sumo sacerdote. Fija, versículo 18, es precioso. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya vimos que para ser sumo sacerdote tuvo que ser en todo semejante a nosotros. Y si bien eso excluye al pecado, porque Él nunca pecó, no así el no tener que soportar la tentación. El Hijo, Jesús, sabe lo que es la tentación. La palabra testifica que Él fue tentado, aunque la Biblia también nos asegura que Él nunca cedió a la tentación. De muchas maneras las tentaciones llegaron a la vida del Señor. El diablo lo tentó, allegados a Él buscaron tentarle. Las personas de mayor confianza, como Pedro, también lo tentaron. Lo tentaron a buscar un camino más fácil que el Padre estableció, que era morir en la cruz para expiar por nuestros pecados. Fíjense en Marcos 8:31. Y Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, a Él, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto era el trabajo, la misión para la que Él había venido al mundo. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Siempre hay alguien que te viene a decir, dale, ¿cómo vas a decir eso? Querete más, ámate más a vos mismo. ¿Cómo vas a pensar vivir así? Pero dice que Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea que a pesar de todas estas tentaciones, Jesús se mantuvo obediente a todo, en todo momento. Resistió hasta el fin y afirmó su rostro con plena convicción para cumplir con la meta para la cual había venido al mundo. Ahora, esto ya lo vimos. Es en base a esto entonces que se presenta la aplicación que el autor de la carta de una forma preciosa quiere darle a los oyentes originales, pero creo que debe ser de ánimo para nosotros también. Mirá, podría leerse de la siguiente manera, yo lo escribí así, como aplicación en este versículo 18. Hermanos, Cristo sabe lo que es ser tentado porque Él, al igual que nosotros, soportó tentaciones. Pero sobre todo, Jesús entiende también la tentación que a veces nos viene de querer abandonar la senda, de querer tirar la toalla. Él lo sabe porque también Él fue tentado a renunciar, a seguir otro camino. Por eso, porque Él sabe lo que es ser tentado a querer bajar los brazos, Él es poderoso para socorrernos cuando esa clase de tentaciones vienen a nuestras vidas. El llamado de esta sección es a no ceder, a seguir adelante a pesar de las pruebas que pueden venir, porque ¿saben qué? En definitiva, no estamos solos en esta carrera. A nuestro lado está un sumo sacerdote que no solo sabe lo que sentimos, sino que es poderoso para socorrernos cuando estamos en tentación. Que nos aseguró que no nos va a dejar nunca solo en esta carrera. Que Él sabe lo que es correr esta carrera porque Él la caminó antes que nosotros. Y no solo sabe, sino que también tiene el poder para socorrernos y no abandonar. ¿Ven lo hermoso que es el Hijo? ¿Ven lo superior que es? Hermanos, no claudiquemos. Sigamos fieles a Dios. Porque aunque pareciera que todo está en nuestra contra, no es así, hermanos.
con nosotros está Cristo, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros delante del Padre. Él nos auxilió a los ángeles, Él nos vino a salvar a nosotros. Él no se hizo como un ángel, descendió aún más, se humilló más para venir a levantarnos y socorrernos. Él nos vino a salvar, a vos y a mí. En la cruz obtuvo la victoria decisiva. Ya queda nomás, hermanos, esperar el tiempo en el cual el Hijo tome posesión de todo lo que ganó y que nosotros junto a Él reinemos en gloria. Hermanos queridos, ya resta poco tiempo. Cada vez falta menos para el retorno de nuestro Rey. Ya lo saben ustedes, falta menos que antes. Pero hasta que Él retorne, Él no nos ha dejado solos. Él está con y por nosotros. Por eso no debemos temer, no debemos ceder a la tentación de bajar los brazos. Sigamos a Cristo, hermano, con fidelidad y animémonos. Por eso tenemos que congregarnos y estar juntos para animarnos unos a otros con estas verdades. Tenemos que animarnos. Tenemos que mirarnos a las caras cuando estamos en momentos difíciles y decirnos con toda convicción, hermano, Cristo viene. ¿Cómo vas a bajar los brazos? Cristo viene. Nuestro Rey viene pronto por nosotros y vamos a reinar en gloria. Animémonos unos a otros con estas verdades. Antes de terminar con el sermón de hoy, quiero hablarles a los que están todavía sin Cristo, a aquellos que están dudando, quizás de rendir su vida al Señor. Mira, espero que entiendas que cuando te anunciamos el Evangelio, si hablamos acerca de que Jesús es el único Salvador para tu alma, quiero que entiendas que te lo decimos una y otra vez, porque eso es la verdad. Porque si no lo dijéramos, seríamos unos mentirosos. Si te dijéramos, sí, hay el camino y otros más, te estaríamos mintiendo. Nos crecería la nariz como Pinocho si te dijéramos eso. Porque solo Él es el único que puede salvarte. No es que estamos hablando de manera presuntuosa o que tomemos a menos a cualquier otro tipo de religión o ideología que exista que asegure que te puede llevar al cielo. El problema es que por más que te aseguro eso, ningún otro camino puede darte la salvación. Porque solo es por medio de Cristo que vos y que yo podemos recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Solo su sacrificio puede librarte de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. No hay otra manera, es solo creyendo en Él. Tenés que arrepentirte de tus pecados, reconocer tu bancarrota espiritual y humillarte ante el Señor clamando para que Él tenga misericordia de tu vida. La promesa del Evangelio es que si hoy mismo lo haces, si de corazón hoy mismo dejás de autojustificarte y venís a Cristo en arrepentimiento, en fe, la promesa del Evangelio es que esta misma tarde recibirás la salvación de tu alma. Eso es lo que promete el Evangelio. Mi ánimo, querido oyente, deja de buscar en otros caminos, porque solo Jesús es el Salvador. Vení por favor a Él. No esperes más. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendita y santa palabra que nos anima. Anima nuestro corazón. Saber que sos nuestro Salvador. Que como cantamos hoy más temprano, rompiste nuestras cadenas. Porque primero rompiste las tuyas. Porque la muerte no te pudo contener. Y porque ahora la muerte tampoco puede con nosotros porque estamos en Cristo. Que esta realidad cautive nuestras vidas, nos anime a seguir adelante. El saber que tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que es el tentado y que puede socorrernos en los momentos difíciles. Que eso nos anime a seguir adelante, a no bajar los brazos y seguir fieles al Señor hasta el fin. Que eso nos anime al terminar la reunión y poder cantar esta alabanza en el nombre de Cristo. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.